Pues entramos en el fin e inicio de año y hay unos aspectos muy importantes. Primero, el primero que todo, Marte entrando a ese grado 12 del punto oscuro del eclipse, que lo vamos a tener el 30 de diciembre allí. También tenemos la conjunción de Venus con Mercurio y con Plutón en esa retrogradación de Venus, rodeando a ese Plutón y Mercurio sacando conclusiones e interactuando con los demás planetas. Y Júpiter entrando en Pisces, pues estos tres aspectos nos convocan con la familia Ochoa, Martín y Pedro. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Pedro, a nuestro espacio con Martín. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Muchas gracias a Juan Carlos, a Martín por esta invitación y a todas las personas que están presentes en esta transmisión y los que futuramente miren este video. Bueno, Juan, bienvenidos entonces todos a esta es creo que la última de este año, ¿no? Porque ya La última. la última, entonces vamos a darle una mirada a esos aspectos astrológicos con música y con Uy, poesía. Con el poeta. Con el poeta, eso sí. Que no Y solamente se nos quede en cosas mentales, sino con la transmisión ¿cómo musical era que nos toca que aquí. dice la canción de Mercedes Sosa? Si el poeta, eh, algo así que si el poeta calla, calla la vida. Y si el poeta canta, sí. Sí, ve, ya empecé bien, bien enredado. si se cae el cantor, cae la vida, pero eso es una Eso, canción de Horacio Guaraní. eso es de Horacio Guaraní, sí, empecé al revés, hermano. Vamos a ir al revés. Eso ya al fin de año se perdona todo, hermano. Eso ya no hay lío. Eso no es solo el fin de año, sino del comienzo. Bueno, vamos a mirar esos aspectos que son muy interesantes porque tenemos la creencia de que se acabó el año y se acabó todo. Que empezó el Sí. año y empezó todo como mágicamente. Pero resulta que en realidad es un continuo, ¿no? No hay finales ni comienzos, sino realmente un continuo que se mantiene y la vida es dinámica, no es estática. Tenemos en la cultura occidental la creencia de que logramos algo y ya es para toda la vida. Y para que sea perdurable necesitamos que exista una adaptación a la ley del movimiento y de la conciencia. Todo está como ahora, es de noche, en unas horas será de día. Entonces hay un continuo flujo y reflujo de la vida que necesitamos saber entender, y esos son los movimientos astrológicos, donde hay momentos muy fluidos, momentos más tensos, momentos que obligan a una atención más real, y todo tiene un sentido, es conectarnos con la fuente, con nuestro ser interior y permitir la manifestación de lo que somos para no sufrir vivir en los partes o en los pedacitos. Martín, retomando esto que estás diciendo, fíjate cómo en este momento que vamos a tener en esta semana, la oscuridad que tuvimos con el eclipse en ese grado 12 de Sagitario, viene Marte a darle toda una potencia. Entonces viene a darle un efecto de vitalidad, de energía, de sentido a todas estas reuniones y fiestas de fin de año. Pero a eso también le sumamos otro proceso que viene apenas inicia el año, que es el 2 de enero, tenemos la luna nueva en Capricornio. Entonces son dos energías muy yang, muy enérgicas, muy activas, que necesitan encontrar para rayos. ¿Sí? Esto necesita movimiento, actividad, socialización, intercambio. Y formas de salida, ¿no? De esa energía, ojalá que sea de una manera constructiva, benéfica. De Porque ambas acuerdo. fuerzas, la luna nueva en Capricornio y Marte llegando al grado donde se produjo el eclipse, el último eclipse de Sol, pues son energías de Sol o de Luna, perdón, El eclipse de Sol, sí, de señor. Sol, sí. Son Uh-huh. energías cardinales, ¿no? Marte es una energía cardinal, la energía de Capricornio es cardinal y eso implica que hay una descarga o una emisión de energía hacia afuera, y Marte llegando al punto oscuro activa toda la energía del potencial. Según las observaciones de Antonio Polito, que he podido constatar también, cuando llega un planeta al punto oscuro, el primer planeta que llega,
es como encender el switch otra vez, es conectar. Y si ese punto oscuro, que es el lugar donde se produjo el eclipse, cayó o cae sobre un planeta, en nuestra carta o sobre la cúspide de una casa, es un activador nuevamente. Porque estuvimos ahí en una etapa como desactivados, sobre todo los que vivimos ese eclipse puntualmente, generó como una especie de como el planeta o esa parte de nuestra conciencia actuando sin filtro. Cuando llega un planeta como Marte, que es el primero que llega a tocar el punto oscuro, vuelve y lo conecta, pero a través de la energía de Marte, que es inevitablemente ejecución, o sea que hay que entrar a actuar o a resolver alguna situación que está planteada en el sitio donde está ese planeta. Los que no recibieron el eclipse sobre ningún punto así específico de la carta, en conjunción o en oposición o una cúspide de una casa o sobre un planeta, pues simplemente esa energía llega plena y no es tan contundente como las personas que han tenido la oportunidad de vivir el eclipse puntualmente sobre un sitio específico de la carta. Entonces cada uno lo observará. Sin embargo, fíjate que como son dos energías, esta de Sagitario, Marte allí, y luego la luna nueva que tenemos el 2 de enero, son energías que van a buscar definiciones. Yo pensaría que es como si fuera un impulso para definir temas. Con Mercurio, Venus, Plutón, también es como me doy cuenta de algo y defino una situación y un modo de actuar. A lo Marte, qué quiero y cómo lo busco, cómo lo genero, definiciones. Sí. Sí. También se podría entender que, por ejemplo, Marte, con la energía de Marte, el dinamismo, el movimiento que este planeta nos presenta, podemos hacer un proceso de transformación dentro de nosotros mismos. O sea, trascender la impulsividad, la imprudencia, la impaciencia, nuestra agresividad, pasaría a un segundo nivel que sería entusiasmo, motivaciones, emprendimientos, para posteriormente vivenciarlo como energía espiritual interna, ¿no? Una energía espiritual que trabajamos dentro de nosotros mismos y la proyectamos hacia los demás. Y como ese punto fue en Sagitario, hay varias formas de trabajar desde la astrología esotérica, las vibraciones de Sagitario. Uno de esos trabajos es el silencio, ¿no? Entonces, hay tres formas de silencio que nos enseña la astrología esotérica. Primero, no hablar de sí mismo. Entonces, cuando sentimos ese impulso marciano de hablar sobre nosotros mismos, digamos, si caemos en una actitud muy egocéntrica, muy egoica, y pensamos que todos giran alrededor nuestro o nos creemos el centro, ¿sí? Entonces es un primer ejercicio para esos impulsos marcianos, no hablar de sí mismos, no hablar de nosotros mismos. Otro punto es las murmuraciones, evitar las murmuraciones. Entonces, no hablemos de los demás, no critiquemos, sino más bien observemos por qué, digamos, esas personas que pensamos criticar obran de esa manera, cómo ha sido su educación, su entorno, por qué, digamos, están alrededor nuestro, qué necesitamos aprender de eso. Y el tercer punto que enseña la astrología esotérica es cuida tus perlas. Eso tiene que ver con una de las enseñanzas del cristianismo. No echéis perlas a los cerdos porque las pisotearán y los volverán contra ti. Entonces, saber también en qué momento y a quién se le habla, en el momento indicado, a la persona indicada, qué es lo que tenemos que compartir y también qué es lo que tenemos que callar, ¿no? Son tres puntos sobre el manejo del ejercicio y el control de los impulsos de Marte, en ese punto de Sagitario. Tan importante esto que dices, Pedro, porque como es un Marte en Sagitario, Sagitario con Marte guerrea su punto de vista, su dogma, su filosofía, y eso hace que la sociedad se fracture enormemente. Se puede fracturar, por ejemplo, con el racismo, pero en este momento la tenemos fracturada un poco con las ideas de los vacunados y los no vacunados, ¿no? Sí. Eso está generando un roce. ¿Y quién tiene la Sí, razón, no? ¿Quién es el que tiene la razón anulando al otro? Hay un silencio que no se ha mencionado, que es el silencio de ir adentro. Y
en Sagitario también se enseña que uno de los trabajos de Hércules en Sagitario es precisamente hacer algo con los pájaros que mataban a los hombres con los granidos. Esa es la mente, que está todo el tiempo. Nosotros no necesitamos tanto murmurar afuera. Adentro ya hay murmuración horrorosa, hay 20 radios prendidos. Entonces, parte del ejercicio de Hércules en Sagitario fue tocar unos címbalos o unos platillos para que esos pájaros que emitían esos granidos terribles se retiraran. Ese es un proceso muy interno que ya no es solamente, porque yo me puedo poner en el papel de que yo soy el santo, no murmuro, los demás sí murmuran, el mundo está equivocado con las ideas, pero la autorreferencia no hace que no nos engañemos. Adentro hay una locura, hay una disociación, hay muchos yoes, hay muchos pensamientos y hay una voz que es la verdadera voz, que como dice la canción que de pronto Pedro nos canta, que Dios habita en el silencio, el silencio que es la totalidad o la conexión con la fuente. O sea, necesitamos de verdad entrar, no nos la podemos pasar totalmente adentro ni totalmente afuera, hay un equilibrio como el día y la noche. Y es muy importante sí la conexión interior, porque podemos frente a los demás ponernos en una posición de autoridad, pero con nosotros mismos, cuando observamos esas locuras, que muchas voces, haga esto, haga aquello otro, piense en tal fanatismo, tenemos muchos fanatismos metidos adentro, muchas ideas preconcebidas. Algunos autores señalan que es muy importante abandonar todo tipo de ideas. El Buda decía que los apegos más tenaces eran los apegos mentales, porque yo puedo perder la casa, puedo perder un objeto, pero la idea de pérdida no la abandono. Es más grave eso todavía. Y algunos maestros de meditación señalan que los pensamientos son objetos muy pesados. Y la mente no se puede parar en blanco, se puede observar, se puede permitir y se puede crear como una distancia, como cuando uno mira los carros que van pasando. Eso se puede hacer porque no es poner la mente en blanco, esa es una idea errada de la meditación también. Entonces, este ejercicio es muy importante verlo adentro y afuera, porque adentro nos toca conectarnos y afuera nos toca relacionarnos, que era lo que Juan estaba comentando al comienzo. ¿Cómo hacemos para relacionarnos? Y para eso nos sirve el libro de los cielos, que nos dice, Marte llega al punto del eclipse y vuelve y lo activa. ¿Con qué conciencia lo activa? Adentro y afuera. Porque el eclipse lo que produce es eso, un corte, una desconexión. Entonces, en Sagitario nos está diciendo a qué ideas hay que renunciar adentro con nosotros mismos. Y afuera se van a ver reflejado el racismo, las diferencias sobre opiniones, que la opinión, la mente divide, el corazón acerca. Ese es uno de los dramas tremendos. La mente divide y fractura si no la sabemos dirigir. Y es que Martín, precisamente el eclipse lo que hizo, como el ejemplo que nos ponía Antonio, arrancó una hoja para volverla a reescribir, ¿sí? Y prácticamente lo que hizo el eclipse es como bajémonos tanto de esos dogmas o esos ideales que nos segmentan, ¿sí? Para encontrar un poco más una unidad. Fíjate que eso va muy en relación también con el cambio de los ejes nodales. Los ejes nodales están cambiando de Géminis Sagitario a Tauro Escorpio. Y ese cambio lo que está diciendo es ya libérate de estos dogmas. Acá no se trata de que si es el vacunado o no el vacunado, el que hizo, el que no hizo, el que es de una religión o el que es de otra, ¿sí? Sino se trata de que todos somos una aldea humana que está viajando en este planeta Tierra por el espacio-tiempo y que si empezamos a rompernos de esa forma, pues no vamos a lograr hacer una construcción humana. Pensaría yo que ese Marte, iluminando ese punto oscuro, es una invitación a desmontar la guerra realmente que hay que hacer con Marte, es a desmontarnos de esos dogmas y esos paradigmas que nos han encerrado y que nos han capturado y que no nos dan una ventana de libertad para empezar una nueva reconstrucción. Sí, que es precisamente el mismo mito de Hércules, cuando se le encomendó matar a las aves del pantano. Entonces él primero intenta con un garrote, saca su macana y empieza a repartir bolillo y mata algunas aves, pero no a todas. Luego coge la flecha, su arco, y también mata algunas y no. Y finalmente, como se le escondieron las aves, él coge los címbalos y
que es ese símbolo de la conexión entre la personalidad y la individualidad. Y pues cuando hace sonar los címbalos, las aves salen espantadas, él monta en su caballo alado y con las flechas pues las elimina. O sea, Hércules logró hacer ese trabajo cuando ya estaba elevado de la tierra. Entonces, en el eje del pensamiento Sagitario-Géminis, ¿sí? Es la necesidad de, por un lado, ir construyendo nuestra propia filosofía, ¿sí? Nuestros propios objetivos, pero también sin caer en los fanatismos, en los dogmas, y escuchar al otro. O sea, tenemos que tener en cuenta el otro lado, donde está la energía de Géminis, escuchar al otro, tener en cuenta las posiciones, los puntos de vista de los demás y manejar un equilibrio en esa parte, ¿no? Entonces, nuestro dinamismo, nuestra energía marciana, si logramos esa conexión, pues va a ir en coherencia, tanto interna como externamente. Martín, creo que el ruido te lo está dando también el micrófono que lo tienes pegado aquí. Si ¿Será? quieres, sí. Eh, Vamos a ver, es este lado, a ver así. ese es el lado, sí, ahí ya. Sí. Sí. Eh, Bueno, y Juan, hay otro tema y es que los planetas se viven según según la elaboración que hemos hecho mm, de esa parte de nuestra vida, ¿no? Entonces puede ocurrir que un Marte lo que nos está mostrando cuando se activa es, ahí hay conflicto, es decir, ahí hay que tomar hay que verlo también como algo positivo, como decir, ahí hay un conflicto, hay que tomar conciencia de lo que hay ahí, no simplemente negarlo o reprimirlo, porque no se trata, negar o reprimir no es solución. Como cuando alguien tiene una enfermedad, entonces la niega, dice, no, 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 yo no tengo nada, yo no tengo, y el cuerpo está hablando y diciendo otra cosa. O lo reprime y entonces pretende a punta de represión suprimirlo, tampoco. De lo que se trata es reconocerlo e integrarlo. Entonces también cuando aparecen molestias, tenemos que verlo. Las molestias muchas veces generan más conciencia que los estados agradables, porque nos obliga a decir, ahí hay una molestia y me molesta y genero molestia. Entonces, ¿qué hago con esa molestia? Las molestias ayudan también. El hecho de que seamos, esta es una frase muy poderosa de Stanislav Grof, cuando habla de ciertos procesos que la gente dice, uy, qué proceso tan horrible, dice, el hecho de que sea difícil e incómodo no significa que sea malo. Y de esas experiencias podemos sacar mucha sabiduría. Entonces, creo que el esoterismo se había planteado también en términos bueno o malo, ¿no? Ese es un modelo de pensamiento muy, como hasta los años 60 hacia atrás, funcionaba mucho los buenos de un lado y los malos del otro, incluso en el mismo esoterismo. Eso así se ha ido diluyendo por tomar conciencia, porque no es bueno o malo. O sea, la misma medicina que cura a una persona, si la persona aumenta una sobredosis, se muere, le hace daño. Entonces las cosas no son buenas ni malas, sino más bien es cómo aprendemos a usarlas, a conocerlas. Y estos eventos que pueden llegar a ser incómodos, porque para mí ha sido una de las cosas que más me ha confrontado con la forma en que se plantea la astrología, es tal aspecto tan terrible. Es la vida. Y si es terrible, me está haciendo tomar conciencia de que si me afecta a mí, porque no es solamente el otro, es porque yo también tengo parte que ver con eso y necesito revisarlo en mí. O sea que por eso Grof dice que estas experiencias que pueden ser crudas, también pueden enseñarnos mucho, extraer de ellas la sabiduría para tomar conciencia y hacer correctivos. Si pretendemos que son solamente los demás, yo soy el bueno, pues el código bueno o malo no ha resuelto nada, sino ha polarizado más el mundo. Importante esto para Sagitario. Aquí voy a poner la carta en pantalla. Precisamente el día 29 es cuando tenemos a Marte ingresando a ese punto 12, 29:30. Y me parece que es un impulso enorme y bello para el nuevo año. Haciendo lo que decía un poco Pedro de los 3 silencios y el cuarto silencio profundo adentro, que tú decías, Martín. Y yo creo que lo que hay que poner conciencia ahí es no dogmatizarnos, porque Marte en Sagitario puede llegar a ser muy dogmático en sus haceres y socialmente eso es muy complejo. ¿Sí? El otro aspecto que está sucediendo también para esos mismos instantes es la entrada de Júpiter en Piscis, que a eso le dedicamos todo un programa, Martín, que
Bueno, va además a entrar en pura carrera. Júpiter entra allí hasta mayo, ¿sí? Eh, los 30 grados en menos de 5 meses para devolverse, ¿sí? Vamos a tener más tiempo en este 2022 de Júpiter en Pisces, pero lo que es esta entrada del año con este Júpiter allí es un momento de reconectarnos y de sanar muchas heridas del pasado y de hacer una redención con una mirada más misericordiosa por nosotros mismos, yo diría. Eh, no sé si quieran hacer algún apunte de esa entrada también de Júpiter allí. Bueno, entra en Piscis. Piscis corresponde al eje de la existencia, ¿no? Junto con Virgo. Entonces, Piscis, Virgo sería elemento tierra, la existencia material. Y Piscis, la existencia espiritual o en el alma o también a nivel emocional, ¿sí? Y pues como decía Juan Carlos, es un periodo muy propicio para que hagamos esa sanación interior, esa vista, esa visión de Júpiter hacia adentro, ¿no? Hacia nuestro interior y, y también que disolvamos muchas confusiones que hay dentro de nosotros a través de un despertar interno marcado por Júpiter en Piscis, ¿no? Sí, la conexión de Júpiter que nos plantea es la expansión, ¿no? Siempre ha sido la expansión. ¿De qué? De lo que se encuentre. Puede expandir un estado ampliado de conciencia, puede expandir un estado no tan agradable. Depende, yo creo que es conveniente que dejemos de echarle la culpa a los planetas todo el tiempo, para más bien mirar en ellos una forma de darnos cuenta de decir, si me estoy dando cuenta de algo es porque está en mí y no es malo. Estoy tomando conciencia y eso va a ser Júpiter en Piscis, nos va a generar una apertura muy interna para los artistas o la gente creativa o el artista o el creativo que tenemos o el área donde está Piscis. Va a ser una oportunidad maravillosa de amplitud, de expansión, de reconocimiento de facetas muy sutiles, pero si llega a generar algo, porque Júpiter tiene que ver con ver. De hecho, el planeta Júpiter tiene un ojo físicamente. Cuando se le fotografía se ve un ojo. Y eso implica la capacidad de darnos cuenta. Entonces puede ser que algunos conflictos que están ahí, y los conflictos es como lo hace el cuerpo humano. Si una persona tiene una diarrea es porque el organismo se está desintoxicando. Es una medida de emergencia. Si hay un conflicto en un momento dado, es un salto del inconsciente al consciente para observar lo que pasa y entrar a tomar medidas, ¿no? De reconocer. Entonces, este es un momento de conexión muy potente, de inspiración. Todo lo que es Piscis se va a magnificar con Neptuno, que está ahí. Ya habíamos hablado con Juan, creo que hace 8 días hablamos un poco de esto. El contacto Júpiter-Neptuno en astrología mundial está relacionado con momentos de llegar a acuerdos, de llegar a tranquilidades, a poner sobre la mesa temas que no se han podido resolver en la sociedad y valorarlos. Esta conjunción ocurre cada 13 años y nos da la oportunidad a nivel global, como colectivo humano, de reconocer o reivindicar las partes que hemos ignorado o marginado, porque Neptuno tiene una parte que es el excluido, entonces las podemos incluir. Y en el otro sentido, Neptuno nos inspira, nos conecta, nos eleva a la fantasía creativa. Entonces, es un buen momento para conectarnos íntimamente con nosotros mismos en la casa donde aparece y mirar a ver qué hacemos con esa energía agua que al frente está, como lo mencionó Pedro, el signo de Virgo, que es poner en orden, darle un materia. Es la Virgen tiene en el vientre la posibilidad de gestar un bebé. Entonces, con esa sensibilidad, ¿cómo podemos integrarla en algo tangible, útil, práctico en la casa donde se encuentra Virgo o ese eje, Piscis Virgo? Ese va a ser un periodo muy bonito para la gente de Piscis también, ¿no? O los planetas que están en Piscis, las personas que tienen ahí. Y los planetas que están en oposición, en Virgo, pues van a tener un comportamiento a veces Júpiter hace que se exageren las dimensiones de las cosas, se hiperinflen. Y Juan nos advertía hace 8 días, decía, cuidado con tanta promesa
de que llegó la salvación y lo bueno, y eso es muy bueno tenerlo en cuenta, así con los pies en la tierra, para eso está Virgo al frente, con Y, sentido de realidad. Y a nivel global, pues esto va a generar una serie de posibilidades de sentarnos a recomponer algunos temas sociales o incluso humanitarios y de tipo también médico, pero con sentido de realidad, porque si no, vamos a creer que ya llegó la mágica solución de todo y resulta que tenemos que lidiar con la realidad también, cómo la vamos encajando. y para eso nada mejor que todos los planetas en Capricornio. ¿Sí? Claro. Y con esta poderosa luna nueva que vamos a tener el 2 de enero, vamos a tener ahí una luna nueva con Mercurio, Plutón y Venus. Mercurio también va a hacer procesos de retrogradación allí. Y Venus también está haciendo procesos de retrogradación encima de ese Plutón, más Júpiter en Pisces. O sea, toda esta sustancia, yo lo que leo es como una necesidad de navegar en el inconsciente, de encontrar algunas situaciones que han estado ahí detenidas durante mucho tiempo y definir Capricornio. Las decisiones que se toman en Capricornio son con el tiempo, es decir, lo que se defina en este principio de año va a tener consecuencias a larga data, va a tener fuerza para sobrevivir al tiempo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera como Plutón también está allí, lo que puedo definir que pasó en el, que sucedió, lo puedo ver, lo puedo comprender y de acuerdo a eso tomo unas decisiones activas hacia el futuro. Muy de temas del inconsciente por Júpiter entrando en Pisces a magnificar la visión interna, y por otro lado Venus, Plutón, Mercurio yéndonos al detalle profundo de las cosas para hacer una renovación, una reestructuración, una nueva realidad, ¿no? Esa combinación Venus-Plutón, pues tiene muchos niveles, ¿no? Y todos los niveles se pueden dar en una sola persona. En el nivel más transpersonal, pues es una posibilidad de purificación, de ascenso. Normalmente no son dos planetas que tengan una energía que combine. Plutón es un planeta muy cardinal, muy explosivo, tiende a destruir lo no esencial a la evolución. Imagínense, si Venus es la armonía, la tranquilidad, la diplomacia, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que muchas cosas que están ahí contenidas por exceso de diplomacia no van a estar más contenidos, se van a revelar. Y se van a revelar para la función de Plutón es sacar las profundidades a la luz. Una de las funciones de Plutón es lo que estaba muy escondido, que no veíamos, se puede ver aquí en primer plano. Esa es parte del ejercicio de Plutón. Y otro ejercicio de Plutón es el descenso de la capacidad que tiene la conciencia en un momento de descender y de producir efectos que no esperábamos, efectos luminosos. Entonces, cada uno observará cómo que está movilizando en su carta la conjunción Plutón-Venus, dependiendo sobre qué planetas ocurren. Si no hay planetas, lo que decimos, entra más directo en la vida de la persona, no hay como propiamente un filtro, pero si hay un planeta, ahí hay un punto de tensión. Si está, por ejemplo, ahí el Sol, en esa zona, la persona va a notar la dificultad entre esas dos grandes tendencias, me vuelvo venusito, suavecito, o soy explosivo, catártico. Entonces, cada uno está lidiando con su propio psiquismo y su propia vida. La idea es que lo hagamos de una manera muy consciente y sabia, y si algo pasa, no lo juzguemos. Como nos decía Pedro, no se trata de emitir juicios ni afuera ni adentro con otros mismos. Y el hecho de no emitir juicios con nosotros no quiere decir que nos hagamos los de la vista gorda y no miremos en nosotros mismos. Si algo pasa allá, también está pasando acá. Y sobre todo la responsabilidad mayor es conmigo mismo, porque si no es el que voy a entrar a sufrir indefinidamente. Pero ese es un aspecto muy interesante, puede generar celos, posesividad, control, dominio, manipulación, represión. Y en otros niveles puede ser una decantación, una purificación, un llevar a otro nivel, que Plutón es un planeta transpersonal influyendo sobre una función básica de la vida que es Venus, la belleza, el placer,
si la sopa no es rica, nadie se la toma. Eso es Venus. La vida tiene que tener un componente de belleza y si no, no es agradable. Pero no todo lo rico es bueno, ni todo lo maluco hace daño. Bueno, y como decía Martín, pues en realidad no tenemos que echarle la culpa a los planetas, sino más bien es cómo nosotros nos conectamos con nuestros planetas, cómo nos conectamos con nuestros signos del zodiaco, con nuestra carta natal. Si es en un nivel de inconsciencia instintivo o si es un nivel más consciente o si es en un nivel espiritual. Entonces hay una frase que decía Stephen Arroyo: Plutón purifica lo que toca, ¿sí? Y ese es un trabajo interesante que podemos hacer. Entonces, en la conjunción con Venus, nuestros valores, eh, lo que valoramos en las personas, en las cosas, cómo operamos esa transformación, esa purificación en ese proceso. Y, y bueno, Venus mitológicamente era la diosa del amor. También cómo se produce esa transformación de ese concepto que tenemos del amor, si es de una forma egoísta o ególatra en algunos casos, o se hace más humanista, más universal, ¿sí? Y hay un ciclo muy importante y que ya viene de varios años para acá, es la posición de Plutón en Capricornio. Esa es la transformación de las estructuras que venían funcionando, ¿no? Las estructuras vigentes, cómo viene ese proceso de transformación. Si lo comparamos, por ejemplo, en la astrología mundial con la carta de Estados Unidos tiene a Plutón en 27 grados de Capricornio. Y ese Plutón hizo ese retorno, teniendo en cuenta que la fecha de independencia fue el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, de Estados Unidos. Bueno, ahí quedó Plutón en 27 grados de Capricornio. Y su ciclo es de 248 años. Entonces, en el 2019, 2020, 2021, 2022, está tocando ese punto, el retorno de Plutón, ¿sí? La transformación de las estructuras. Nosotros estamos iniciando en una nueva etapa en la humanidad y muchas veces estamos inconscientes, ¿no? Pero realmente hay todo un proceso de transformación que lo pudimos observar en el 2020 y todavía, ¿no? En el 2021. Y a eso, pues, es apalancado con Urano en Tauro, los temas económicos, los cambios profundos en las economías, eh, pues en algunos casos las desestabilizaciones, pero en otros casos los apalancamientos, los que se desestabilizan totalmente por los cambios, pero también los que se apalancan a través de los cambios. Depende de la conexión que cada uno tenga por dentro, ¿no? Y en el fondo nos invita a ser más universales en los valores que tenemos, ¿no? Pedro, yo creo que tú estás tocando un tema bien interesante que es la purificación que hace Plutón, ¿no? Yo pensaría que este aspecto no es cualquier aspecto porque además viene a ser un Venus Star Point, un punto de estrella, es decir, una conjunción que vamos a tener la primera semana, como el 7, el 8 de enero, del Sol con Venus. Y como está ahí Plutón, entonces está haciendo una regeneración. Eso que estás diciendo de Estados Unidos y todo, cuando ya lo pasamos a nivel individual, es como una depuración de valores internos. Es como si esta primera semana que vamos a tener del año con ese punto de estrella de Venus nos estuviera desnudando en valores para ver realmente lo esencial, para ver realmente lo que vale la pena, por lo que vale la pena luchar y construir. Esa limpieza y eso hace es como una nueva generación. Es como entrar en una nueva etapa de mis relaciones, de mis valores, de mi economía, de a lo que le apunto, lo que quiero construir y lo que quiero hacer florecer. Todo eso va a estar en esa primera semana del año muy activo, ¿no? Sí, hay un tema con la Carta de Estados Unidos, porque la astrología hay que aterrizarla, contextualizarla en la realidad de la persona o la comunidad. Muchas personas dicen, yo no entiendo lo que está pasando, mire su vida, y ahí lo entiende. Nos toca a veces alejarnos un poquito como de que alguien de afuera nos lo diga, alguien de afuera nos puede ayudar, pero la persona que más se puede ayudar es la que está viviendo el proceso. Estados Unidos, por primera vez, lo que Pedro ha señalado, ¿no? Está llegando a retornar sobre su posición del momento en que se decreta la independencia de los Estados Unidos 4 de julio.
Y resulta que ese retorno habla de un propósito. Plutón tiene que ver con el propósito que ya se cumplió y el final de un propósito y el comienzo de otro propósito. Es decir, es una muerte-nacimiento. Entonces, todo lo que le pasa al país o a la organización o a la persona está hablando de una transición. De por sí, Plutón es el planeta más alejado del sistema solar antes de un círculo que hay, porque después de Plutón hay un círculo, si no estoy mal y me disculpan si me equivoco, se llama el círculo de Cooper. Hay una serie de cuerpos que están al otro lado de ese círculo después de Plutón. Hay planetas que pertenecen a este sistema solar. Uno de ellos es Ceres. Y hay más, hay muchos más que tienen ciclos más lentos todavía que Plutón, pero eso está hablando de una trascendencia que la humanidad está haciendo a niveles de conciencia, a niveles de ciencia, a niveles humanitarios. De hecho, ya estamos hablando de habitar otros planetas. Para poder avanzar como humanidad, la función de Plutón es destruir eso que no es esencial y purificar, elevar. Por eso es un planeta tan catártico. Entonces podemos verlos en dos sentidos. Una energía que desciende y penetra profundamente la conciencia y todos los ámbitos humanos, muy profundamente, y otra que emerge del inconsciente profundo. Las dos ocurren a la vez. Y lo que estaba escondido sale. En Estados Unidos está en este momento por primera vez enfrentado al tema de la deuda con una inflación muy alta. El 18 de octubre tuvieron que negociar hasta aquí, los primeros días de enero, cómo manejar ese tema de la deuda que no pueden pagar. Y para poder evolucionar, no solo Estados Unidos, porque a veces lo vemos como por allá, Estados Unidos, eso es, somos la comunidad global, todos, porque eso hacen los planetas transpersonales y nos dicen, no estamos aislados de los demás, somos una sola humanidad, vivimos en este planeta, lo que pase allá nos va a repercutir acá. Entonces nos conecta también con ese sentido de globalidad, que somos todos, somos uno. Y lo que le pasa a otro también me pasa a mí, aunque yo crea que no tenga nada que ver con eso. Entonces nos está llevando a la necesidad de hacer unos ajustes, también de una toma de conciencia de cómo se ha usado el dinero, el poder, de los abusos y usos del poder. Hay consecuencias. Para poder pasar al otro lado, tenemos que hacer esa transición y esa decantación. Es como cuando un paciente se cura de un cáncer terminal y dice, mi vida cambió. Y estamos así como hay personas en unidad de cuidados intensivos, el planeta estamos en cuidados intensivos, la ecología, la economía, los valores, no porque se vaya a acabar, corremos el riesgo de acabar con el planeta, ya no solo la raza humana, es un riesgo real, pero también tenemos la oportunidad de hacer una trascendencia y es a lo que le queremos apuntar. Sí, y hay un mito que narra Howard Sasportas con relación a Plutón, en donde era la diosa del cielo y también simultáneamente era la diosa de los infiernos. Y en esa narración, pues él cuenta, ¿no? Que la diosa del cielo, pues vio que su hermana, la diosa de los infiernos, estaba sufriendo. O sea, Plutón, diosa del cielo, y Plutón, diosa de los infiernos. Entonces, Plutón, diosa del cielo, para calmar a su hermana, se coloca las mejores joyas, se viste de la mejor forma y desciende a los infiernos para consolarla. Una vez llega al infierno, Plutón, diosa del infierno, la atrapa y la pasa por cámaras de tortura, ¿sí? Y cada vez que pasa por una cámara de tortura, siente, Plutón, diosa del cielo, siente un inmenso dolor muy profundo, y en la medida en que descienden las cámaras, el dolor es más terrible. Y paralelamente le toca despojarse de sus joyas, de sus ropas, cada vez que va bajando por las cámaras hasta quedar completamente desnuda, Plutón, diosa del cielo. Como ella, antes de descender a los infiernos, le había dicho a unos ayudantes del cielo, si no vuelvo, pues fue que algo me pasó, bajen y me rescatan. Entonces estos ayudantes del cielo, al ver que Plutón, diosa del cielo, no regresaba, descendieron al infierno. Se encontraron con Plutón, diosa del infierno, y bueno, la vieron en un sufrimiento extremo. Ellos la lograron consolar. Plutón, diosa del infierno, les dijo, bueno, como ustedes me consolaron y me aliviaron mi dolor, les voy a conceder cualquier cosa que me pidan. Entonces ellos dijeron, no, pues nuestro deseo es que libere a su hermana, Plutón, diosa del cielo. Así fue liberada Plutón, diosa del cielo, y retornó a los cielos, ¿no? Salió de los infiernos y retornó a los cielos. Entonces, la enseñanza de todo este proceso es que Plutón nos lleva a un extremo, ¿sí? A un extremo donde tenemos que agachar la cabeza
y dejar nuestro ego a un lado, ¿sí? Despojarnos de las falsas máscaras de nuestro ego, las joyas que tenía, los ropajes que tenía, hasta quedar completamente desnudos para ascender nuevamente fortalecidos. Entonces, este ciclo de Plutón es toda una renovación, ¿no? Es toda una renovación purificadora que a nivel de humanidad estamos viendo y también cada uno en nuestras cartas podemos trabajarla, nos podemos conectar con esa forma, ¿no? Y pues ocurre la conjunción Plutón-Venus que decía Juan Carlos, pues ahora, en esta etapa, comenzando el año, también cómo nos proyectamos en las metas que vamos a tener, que vamos a desarrollar durante este nuevo ciclo anual, ¿no? Pedrín, ¿nos puede explicar esos tres niveles de Capricornio a través de estos tres animales míticos? Bueno, aquí tenemos la energía de Capricornio. Capricornio corresponde al eje de la individualidad, ¿sí? Su opuesto es Cáncer. Cáncer, pues son las metas colectivas, Capricornio las metas individuales. La energía del Sol en Capricornio, el Sol es la autoconciencia, ¿no? ¿Cómo nos conectamos con nuestra individualidad, con nuestras metas a largo plazo? Elemento tierra, cardinal, elemento tierra. ¿Cómo tomamos conciencia de este proceso? ¿Sí? Entonces, en Capricornio, pues la astrología esotérica estudia tres niveles. El primer nivel, el de la cabra, el segundo nivel, el del cocodrilo, y el tercer nivel, el del unicornio. El nivel de la cabra, bueno, aquí dice, escalan por todas partes y hacen todo para alcanzar fines materiales. Entonces, en este nivel, pues ahí se está en un nivel muy conectado con el plano físico, con el plano material, y de alguna manera es un nivel de inconsciencia. Y pues esta forma de la cabra hace todos estos recorridos en busca de objetivos meramente materiales. Y finalmente, para lograr salir de ese nivel, pues la cabra se tiene que arrodillar, ¿no? Recordemos que las rodillas pues son regidas por Capricornio. Y cuando nos arrodillamos de alguna manera es que, pues, esa forma simbólica de arrodillarse es que desconectamos o integramos nuestra personalidad con nuestra individualidad, ¿no? Cuando entra en el segundo nivel, que es el nivel del cocodrilo, aquí dice, el cocodrilo vive en el agua y en la tierra. O sea que en este nivel, el cocodrilo, Capricornio, cocodrilo, pues no solamente está en el plano material de la tierra, sino que también entra a conectarse con el plano emocional del agua, ¿sí? También entra en esos procesos del plano emocional. Cuando conecta con el plano emocional, pues ahí vive la polaridad. En el plano solamente material, pues de alguna manera está sometido a las leyes del determinismo, a la rigidez, a los miedos, a los bloqueos. Pero cuando llega al elemento agua, al plano emocional, activa dentro de sí mismo la polaridad. En algunos casos, la energía capricorniana le funciona, en otros no. Y está en ese tire y afloje, hasta que finalmente se tiene que conectar también con el plano mental, con el plano de autoconciencia, ¿sí? Y bueno, está en esos procesos. Así está en el nivel de autoconciencia, de todos modos está en función de la personalidad. Cuando entra en el tercer nivel, el nivel del unicornio, bueno, aquí nos dice, asciende a las cimas con decisión y con poder de voluntad, domina las dificultades. El cuerno en medio de su frente es símbolo de unidireccionalidad, la decisión, la determinación. Es la señal del guerrero transfigurado. Es cuando se logra un nivel, se logra integrar dentro de nosotros mismos un nivel transpersonal o un nivel espiritual, ¿sí? Cuando es la forma más elevada de Capricornio, la forma más sutil, ¿sí? Son las metas que no solamente objetivos, metas aquí en el plano material, que son muy importantes para nosotros, sino que también entramos a considerar realmente a qué vinimos a este planeta, cuál es nuestra misión, cuál es el aporte que le tenemos que hacer a nuestro hermano, el ser humano, y cuál es el trabajo que tenemos que hacer dentro de nosotros mismos. Ya es un proceso de purificación interna, que precisamente lo que hablamos con Plutón en Capricornio, ha durado varios años y todavía nos queda año y medio o 2 años ahí en Capricornio, para conectarlo y trabajar esa purificación, esa conexión, muerte y renacimiento que tenemos que hacer dentro de nosotros mismos con relación a los objetivos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Mm, buenísimo, esos tres niveles. Es que es pensando en cómo esta conjunción va a ser esa triple conjunción de Mercurio, Venus y el Sol allí en Capricornio, pues sin duda yo creo que se pueden activar todos estos niveles.
porque con Plutón la idea es como profundizar en los temas, ¿no? Mm, Va a estar sin duda muy activo. Y pues ir hasta, hasta las profundidades y de Con el- allí sacar los tesoros, los tesoros más grandiosos que están en esas profundidades, ¿no? con ese mito que acabas de contar, que yo lo conocía como Inanna y Ereshkigal, Sí, eh, uno de los temas fundamentales que tiene esa conjunción de Mercurio con Venus y Plutón son esos tres niveles. Está Plutón, Ereshkigal, dolida, herida. Está Venus, diosa del cielo, y está Mercurio, los enanitos que vienen a escuchar, a atender. Es muy importante, yo diría, para estas épocas de los principios de enero, eh, no juzgarnos a lo Mercurio allí, simplemente escuchar nuestra emocionalidad, abrazarla, escribirla, hacer alguna serie de catarsis en arte, en música, en poesía, para poder hacer una liberación del pasado. Pero si llegamos allá abajo a ese inframundo, juzgando y diciendo esto debería ser de tal forma, pues eso sale mal. Sí, ¿Sí? y hablando de catarsis y no juzgarnos y volverlo arte, Pedro, El poeta. el poeta. bueno, pero hay un problemita, es que no me sé la letra, Ah, no importa. y hace rato no No, toco. ya la ponemos aquí, la que me Entonces, pediste. eh, bueno, bueno, es un tema de Alex Campos. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, aquí yo estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer, tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente y fiel, niña consentida, amor de mi ser, agua de ese río que yo beberé. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz que dice te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mí plasmado, consentida mariposita, prisionera de este amor que no se rinde. Muy Es bien. muy sentido, muy intensifica, todo lo que toca lo intensifica y a Venus, esa letra es muy Venus-Plutón. Y es que yo creo, Martín, que fíjate cómo los aspectos de Venus-Plutón representan también matrimonio muchas veces, ¿no? Porque es la muerte de la soltería para ingresar y normalmente los ritos de matrimonio tenían mucho que ver con muerte y renacimiento. Eh, el amor y los matrimonios sagrados se debe hacer, ojalá, con el alma propia, ¿no? Reconciliando uno con su propia ánima. Sí, los Estas ritos de canciones, iniciación en la antigüedad, así como en el cristianismo también existen, ¿no? El nacimiento, el bautizo, la confirmación. Eh, Hago aquí un paréntesis. Joseph Campbell, el mayor mitólogo que ha existido en el mundo, el conocedor más profundo de la mitología,
dejó muchas obras. De hecho, buena parte de las películas que hacen en Hollywood, o prácticamente todas, siguen los patrones profundos que él desarrolló. Toda película tiene un héroe y un antihéroe, y si no, no vale la pena verla. Es como en la vida, ¿no? En esos rituales de iniciación, él, y es la importancia, por ejemplo, de la Navidad, él recalcaba que una sociedad que se quedaba sin rituales, pues se perdía y terminaba, como vemos, muchos jóvenes desbocados en rituales terribles de agresión. El fútbol es un ritual donde hay un drenaje de emociones, pues los antiguos, los griegos en África, en Asia, en América, ya lo hacían. Las festividades eran formas de nivelar la conciencia colectiva de las presiones emocionales. Y Campbell recomendaba volver a retomar esos rituales ancestrales que tenemos en la cultura en la cual vivimos, cada vez dándole una mayor conciencia, un mayor sentido profundo. Y el matrimonio es un ritual, es un rito de paso, es un rito de iniciación. Y el último matrimonio es la conexión entre el alma y la personalidad, o sea, yo con yo, y necesitamos muchas veces morir a lo que yo personalmente quiero, pero mi proceso evolutivo, que nos lo muestran los movimientos de los planetas, nos dicen, ahora estamos entrando en otra etapa, y hay inviernos, ya hay primaveras, hay veranos, ya hay otoños, hay momentos, como dice en la Biblia, para la paz, tiempo para la guerra, hay tiempos. Y el rosario, por ejemplo, los gloriosos, los gozosos, los infiernosos, son los pasajes de la vida, todos tenemos tránsitos y está nuestra conciencia ahí. Entonces, el pasaje del vientre materno, el canal de parto y nacer, es el primer rito de iniciación y ahí enfrentamos la muerte. De hecho, físicamente podemos morir o inclusive la madre puede morir y morimos al vientre y hay un corte, ¿no? El cordón umbilical se corta y ahí están todos los planetas actuando. Entonces, la vida es la repetición de ese canal de parto. El vientre primero es una belleza, una armonía, de pronto vienen las contracciones tremendas, empieza a perderse el oxígeno, el bebé tiene que abrirse camino por el canal de parto, la madre por más que puje no es un trabajo de la madre, es del bebé. El maestro en ese campo es el Einstein de la psiquiatría moderna, el doctor Stanislav Grof, vale la pena que lo estudiemos, que hay muchos videos en YouTube donde habla de este proceso tan maravilloso que es el vientre materno, el canal de parto, el nacimiento y cómo vivimos la vida y cómo enfrentamos estos movimientos en la reproducción de esos canales de parto, como cada uno lo vivió. Y a esto hay que ponerle lo que Pedro hizo, arte, porque eso es Venus. Hay que ponerle belleza a todo este gozo para que sea encantador, ¿no? Así se acabe después, pero es encantador. Bueno, y hablando del matrimonio, pues en la astrología, pues es la casa 7 y la casa quinta, ¿no? La casa 7 que su opuesto es la casa uno, el eje del encuentro. El encuentro con los demás, el encuentro con el tú. Pues en la astrología tradicional, así como era el matrimonio, también los enemigos declarados, durmiendo con el enemigo. Bueno, esas formas que hay tanto con los socios como con el matrimonio. Decía Dani Rudyard, ¿no? Con relación a este eje, la casa 7, el matrimonio, las asociaciones, el tú, el público, y la casa uno, el yo, que lo que es aplicando la ley de los espejos, que lo que criticábamos en el tú, en los demás, en nuestras asociaciones o en nuestro matrimonio, pues era un espejo de nosotros mismos, ¿sí? Él habla de la ley de los espejos. Y precisamente esta configuración Plutón-Venus es para que, pues, hagamos un trabajo sobre nosotros mismos de transformar lo que estamos valorando precisamente en nuestra relación con los demás, ¿no? Y es que, Pedro, con esta canción que tocaste de tu poeta, la invitación un poco con estos aspectos de Venus, Plutón y todo, es poder enamorarnos de nosotros mismos, de lo que hemos hecho durante todo este año, así como con la magia, cuando estamos enamorados, estamos hipnotizados mágicamente por el otro. Eh, Intentémoslo con nosotros mismos, no nos demos tan duro, más misericordia por nuestra propia ánima o ánimos internos. Eh, eh, Enamorémonos de nosotros, qué bonito sacar adelante este ritual de paso que vamos a tener de Venus, Plutón, Mercurio, con punto de estrella
la primera semana del otro año, para poder hacer un matrimonio sagrado interno con nosotros mismos, enamorándonos de lo que somos, no de Sí. lo que quisiéramos que fuéramos, sino lo Hay que un, hay. hay un tema dramático en la consulta astrológica y en la vida, ¿no? Una pregunta es, ¿y eso cuánto dura? Y bueno, ese es el factor tiempo, ¿no? Y yo creo que la pregunta más importante es, ¿y qué puedo hacer mientras dura? Mientras dura o perdura, porque es más bien una oportunidad. Las oportunidades no necesariamente son cómodas, pueden ser incómodas. Y en alguna ocasión hablando con Pedro me recordó de Howard Sasportas, creo que es, que Pedro nos mencionaba que los aspectos fluidos de la astrología es como cuando comemos una comida muy rica, muy agradable, muy deliciosa, muy venusina, ¿no? ¿Quién no quiere vivir eso? Es más, necesitamos vivirlo. Pero los aspectos complejos de la astrología es como cuando hay que ir al baño a eliminar, a decantar, porque si no, si el cuerpo no eliminara, pues nos moriríamos intoxicados y necesitamos eliminar. Pues eso hacen los aspectos complejos que hay en la carta y se llegó el proceso de eliminar. Llegó el tiempo de sentarnos a hacer una revisión y cuando no la hemos hecho, pues los acontecimientos desde afuera, que son las casas en astrología, nos precipitan, nos meten. Y ahí no hay pregunta de, oye, ¿estás listo o no estás listo? Sino apareció la situación. Si esas situaciones aparecen, otra frase empoderadora es que estamos listos para enfrentarla, aunque uno crea que no, y no la esperaba. Es que yo no lo esperaba, no, es que ya está ahí. No es si lo esperaba o no, ya llegó. Entonces, si está ocurriendo es porque estamos, es bueno verlo así, estamos listos para enfrentarlo, para vivirlo, para transformarlo. No podemos negar lo que está pasando. Y eso es la vida, ¿no? La vida circula entre, el río de la vida circula entre una orilla, que es el amor, y otra que es el dolor. Esa frase no es mía, es de un sabio hindú. Y la conciencia, la vida está fluyendo por esos, en esos extremos. Y la idea es vivirlos. Cuando se presenten, ¿qué podemos hacer? Vivirlos lo más conectadamente posible y muchas veces será incómodo. ¿Y qué va a pasar? Solo cuando lo estemos viviendo sabemos qué va a pasar, qué capacidades tenemos para enfrentarlo, qué no hemos aprendido y resolver lo que podamos resolver. Por eso el matrimonio consigo mismo, creo que antes de casarnos deberíamos tener como algunos cursos especiales de casarnos con nosotros mismos para no esperar que la pareja sea la que nos salve todo el tiempo o esperar de parte del otro que cambie a ver si yo me siento bien. Bueno, ese punto, como precisamente va a entrar el nodo norte en Tauro, en el eje de las posesiones, pues ahí nos invita a que tengamos conciencia de nuestra propia riqueza interior, que trabajemos nuestra autoestima, que, que comprendamos que en cada uno de nosotros hay una riqueza muy profunda, muy ilimitada, para compartirla, para servirle a los demás. Entonces vemos en el sistema de casas las casas de tierra, la casa segunda, analogía con Tauro, la casa sexta, analogía con Virgo y la casa décima, analogía con Capricornio, el triángulo de tierra. El nodo norte entra en Tauro. Reconozcamos nuestros valores, reconozcamos nuestra riqueza, trabajemos nuestra autoestima. ¿Y qué hacemos con eso? Pues a través de la casa 6 y de la energía de Virgo, servimos a los demás. Servimos de una manera muy objetiva, muy concreta, muy práctica. Y con ello vamos trazando un destino que viene a ser la energía de la casa 10 o del signo Capricornio, ¿no? Nos forjamos un destino, nos ubicamos en metas a largo plazo y vamos construyendo todo un proceso dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Es muy importante en Tauro, aproximadamente, el nodo norte dura año y medio en cada signo. Entonces, el trabajo de autoestima, de trabajar con nosotros mismos, sin caer, bueno, en el narcisismo, ¿no? Porque ahí en la mitología el personaje Narciso era un personaje muy hermoso y muy bello que todas las mujeres se enamoraban de él. Y entonces el hombre, bueno, pues se sentía muy bien, ¿no? Y hubo hasta tragedias porque él despreciaba a personas que se enamoraron de él por su belleza y entonces el hombre se internó en un bosque y una vez se miró como en esa época no habían espejos, se miró en una laguna, en un lago de aguas cristalinas y vio que era muy hermoso y se enamoró de él mismo. Y entonces, como se enamoró de él mismo, se tiró al lago y se ahogó. Bueno, entonces, esa es la historia del Narciso, ¿no? Cuando nos ahogamos en nuestro propio ego, en nuestra propia egolatría, ¿no? Claro.
Sí, Bueno, pues mis queridos Ochoa, un feliz año. feliz Nos año. vemos el otro año entonces. O sea, en 8 días. Ah, no, ¿cuántos días? Y esperando a Urano ahí en Tauro con el nodo que nos está diciendo, prepárate para vivir lo nuevo, lo diferente, para que cada, como decía Pedro, Tauro es eso que yo tengo como guardado. El mismo símbolo de Tauro es como una ollita tapada. Entonces, adentro hay cosas nuevas, hay valores nuevos, hay cualidades nuevas. Y para que lo nuevo salga, como hay una canción muy bella de Silvio Rodríguez, Pedrín, que dice que solo el amor engendra la maravilla, ¿no? Entonces, Sí, para que lo nuevo emerja, pues necesitamos cultivarlo en nosotros. Démonos un permiso de aprender cosas nuevas o que emerjan de nosotros cosas nuevas. Y lo otro es estar abierto a lo impredecible, porque Urano es impredecible, no te avisa. Y nos enseña a confiar en el futuro, en lo que viene, y a tener los pies bien puestos sobre la Tierra con Saturno, para que la magia y la inspiración de Neptuno no nos pase lo de Ícaro, que se subió al cielo volando con las alas de cera y se le quemaron y se cayó. Entonces siempre Saturno nos dice pies en la tierra, sentido común. sí, y precisamente la energía de Capricornio nos invita a que trascendamos nuestros miedos, ¿no? Porque en Capricornio, pues también están, una de las facetas, pues son los miedos que finalmente se manifiestan en bloqueos y limitaciones. Pero entonces, la invitación es a trascender nuestros miedos y a conectarnos con el guerrero que hay en cada uno, que es otra forma de capricorniana, ¿no? El que logra las metas a largo plazo, el que se encarama en las altas cimas. O sea, esas cimas son un nivel de evolución y de conciencia que están por encima de la masa, ¿sí? Es como salgo de la masa y cómo me convierto realmente en una individualidad. Y en ese sentido, pues el trabajo del Nodo Norte en Tauro es eso, ¿no? Cómo conectamos nuestra autoestima y reconocemos nuestra propia riqueza interior. Muy Bueno, bien, muchas gracias Pedro, muchas gracias Martín. Nos vemos el otro año nos entonces. vemos Un el otro año. feliz Gracias a año a todos todos. nuestros oyentes. Un gran abrazo. Feliz año para todos, éxitos en todos los niveles, en todos los planos.